días, iglesia. Qué bueno estar nuevamente esta mañana con ustedes. Una mañana especial. La Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 3, versículo 21, dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y esta mañana tenemos un tiempo muy especial porque hoy tenemos la celebración de la Santa Cena. Qué bueno allá en casa, prepárese con los elementos, recuerde las instrucciones que le hemos dado. Hoy estamos muy contentos, mi esposa y yo, de participar en este tiempo, de saludarles y desde casa celebrar este momento tan especial y de tanta bendición como es la Cena del Señor. Bueno, voy a leerles la base bíblica. Está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor nos dejó este mandato, nos dejó este importante principio en la palabra. Lo hacemos como iglesia cada mes, celebramos. Y Él dijo que no lo recordáramos por su nacimiento. Él dijo: recuérdenme por mi muerte. Porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos dio a usted y a mí, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Ahí dice que su cuerpo fue desfigurado. Dice: Él tomó pan y lo partió y lo repartió, y su sangre fue derramada. En otro tiempo, usted y yo, cuando andábamos sin Cristo, usted y yo estábamos perdidos en delitos y pecados. Y qué maravilloso ese momento cuando Cristo llegó a nuestra vida, cuando le recibimos, cuando le aceptamos y cuando por el sacrificio que Él hizo, usted y yo pasamos a ser partícipes de su familia. Porque si eso somos, participantes de su familia. En todo el mundo nos llamamos hermanos, cristianos, sea japonés, sea norteamericano, sea canadiense, somos hermanos. Él, por ese sacrificio, nos hizo pertenecer a una misma familia. Ahora, no es solamente eso, sino también la vida futura. ¿Cómo estaremos? Porque estos elementos hablan de nuestra esperanza allá en el cielo, lo que usted y yo tenemos reservado para un día, o mejor lo que Él tiene reservado para nosotros. Entonces, aquí hay los elementos y mire qué importante. Vamos esta mañana a compartir los elementos y vamos a orar y a dar gracias por ellos. Quiero invitarle que desde ahí, de su casa, con los elementos en la mano, así como lo estamos haciendo mi esposa y yo esta mañana, usted lo tome y demos gracias por esos elementos. Padre, gracias por el pan, símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue destruido, Señor, a causa del pecado, Señor, de nuestro pecado, porque no eras tú el que debías de morir, sino nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio, Señor, hoy nosotros tenemos entrada ante el Padre Celestial. También dice en el libro de Isaías que por tu llaga fuimos curados, fuimos sanados. Señor, gracias esta mañana por estos elementos, símbolo de tu cuerpo, Señor. Pero también oramos, Señor, por esta copa, símbolo de tu sangre, Señor, que fue, Señor, derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, la sangre de la alianza nueva y perfecta, Señor. Gracias, Señor, esta mañana por la redención, por la salvación, por todo lo que hiciste y nos diste, Señor. Oh, los tomamos en esa actitud de adoración,
esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Participen allá en casa de los elementos. Me has tomado en tus brazos y me has dado. Vamos a adorarle un momento allá en casa. Oh, sí, Señor, te adoramos. En mi corazón, vamos, dígale, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Sí, Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor, gracias. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz, Señor. Oh, eres precioso, Señor. Gracias. Oh, como familia, Señor, te damos gracias, Señor. Oh, tenemos ese privilegio, Señor,
Nos rescataste del pecado y de la muerte, Señor. Qué bueno, Señor, esta mañana, Señor. Te adoramos. Bendito eres tú, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Padre, en esta mañana oro por cada familia allá en sus casas, Señor. Señor, por la reconciliación, Señor, por el perdón, Dios. Señor, por esa fe, Señor, que nos une como familia. Esa fe, Señor, que nos lleva a seguir adelante. Esa fe en ti, Señor, que nos lleva, Señor, a avanzar, Señor, en tus caminos. Interviene en cada una de estas familias, Señor, y obra, Señor. Abre los ojos espirituales, Señor. Sana y restaura, Señor, porque sé que también a través de este mandamiento, Señor, muchos, Señor, serán, Señor, sanados y serán restaurados y levantados, Señor. Obra, bendito Dios, en cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno seguir continuando este tiempo, esta mañana, después de este momento tan especial como fue la Cena del Señor. Yo espero que usted y su familia haya sido muy bendecidos con este tiempo. Y vamos a pasar al tiempo de la palabra. Quiero invitarle a abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Mientras usted lo encuentra, yo quiero aprovechar para dar gracias a los hermanos que han estado pendientes de las transmisiones. Usted que ha estado allá en casa, que ha estado pasando la transmisión, animando a otros, quiero darle las gracias. También quiero dar gracias al liderazgo de la iglesia por el trabajo, por la participación de cada uno, el compromiso que hay en todo nivel. Que Dios sea levantando su vida, Dios sea ayudándole. Muchas gracias. Y por este tiempo especial esta mañana, Primera de Reyes capítulo 17, vamos a leer. Hoy hay una palabra especial de parte de Dios. Tómelo así porque es la palabra del Señor, porque en este tiempo sí que necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos dirija a través de su palabra. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid,
que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Dejémoslo hasta ahí. El título de la enseñanza esta mañana es Refugio en el Querid. Refugio en el Querid. Y esta mañana, para llevar una secuencia, vamos a ver primero la problemática, lo que sucedió, por qué sucedió, qué situaciones trajo esto sobre el pueblo y también sobre Elías. Y después vamos a mirar un segundo punto donde vamos a ver las soluciones en medio de esta situación, y un tercer punto vamos a mirar las enseñanzas o conclusiones que he sacado de esta enseñanza. Lo primero entonces es el problema. Dice la palabra allí que Dios le dio por medio del profeta una palabra al rey Acab. Y la palabra es, o mejor la noticia o la situación, era que iban a venir 3 años de sequía. No iba a haber lluvia ni rocío. Imagínense ustedes eso. 3 años y medio fue lo que hubo de sequía. Terrible, ¿no? Un problema terrible para la nación. Sabemos que si no hay agua, entonces ¿qué va a beber el ganado? Si no hay agua, ¿cómo se va a sostener la gente? Si no hay agua, ¿cómo van a dar alimento los campos? Un problema terrible, una situación terrible allí. Esto entonces, por la magnitud del problema, traería hambre, traería destrucción a la nación, traería escasez y, por supuesto, traería muerte a los moradores de Israel. Ahora, ¿por qué vino esta situación? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué Dios hizo esto? Sencillo, la idolatría del pueblo. Israel era una nación pagana. Habían unos sacerdotes de Baal que estaban al servicio de Jezabel. Jezabel era la promotora de esta secta de sacerdotes. Y eran unos tiempos bien difíciles con respecto a Dios. Elías, como sacerdote de Dios, tiene que confrontar al pueblo, y hay un pasaje muy especial más adelante donde Elías, después de preparar un escenario y de matar los sacerdotes de Baal y de haber una manifestación gloriosa del Señor, Elías confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Y esa era la dificultad social que había en el pueblo. Por eso Dios había traído esa sequía, porque eso viene por mano de Dios. El profeta está allí hablándolo, diciéndolo. ¿Y qué más iba a ocasionar esta situación? Un culpable. Acab estaba disgustado y estaban buscando quién era el culpable, y por supuesto a quién más que Elías para ser responsable de esto. Cuando vienen este tipo de situaciones, la gente a veces está buscando, la gente está confundida y está buscando un culpable. Acab empezó a perseguir y a buscar a Elías. Note lo que dice en el versículo 2, y aquí vamos a entrar un poco a las soluciones. ¿Soluciones para quién? Soluciones para Elías, pero también para mucha gente que había en Israel que era temerosa de Dios. Porque aunque la realidad es que aunque había tanta idolatría, no obstante también allí había hombres y mujeres de Dios, gente temerosa de Dios. Entonces viene esa solución en medio de esta situación. Dice el versículo 2, vino a él palabra de Jehová. ¿A quién viene palabra? A Elías. Vino a él palabra de Jehová
diciendo. Y vienen unas instrucciones, ¿no? Vienen unas órdenes dadas de parte de Dios. Y lo que Dios le dice es que se aparte de allí y se vuelva al oriente. Y le dice algo bien particular, le dice, escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Pensemos un momento y déjeme decirle que también fue la situación para Elías, porque en medio de esta situación, pues qué orden más rara, déjeme decirle rara, por así decirlo, que le estaba dando Dios. Porque yo estuve buscando qué significa Querib. Querib entonces era el lugar de refugio, pero Querib era un pequeño arroyo cuyo nacimiento estaba ubicado, crecía en el monte Galaad. Era un escabroso desfiladero por donde algunos fugitivos iban a refugiarse. Esto era Querib. Entonces, ¿qué lugar más raro al que lo estaba mandando Dios? Le dice, apártate y ve al arroyo de Querib y bebe del arroyo, le dice. Y comienza a ver algo allí un poco extraño también, porque dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces hablamos de una situación extraña. En medio de esta dificultad, en medio de la sequía, Dios manda al profeta y le dice, vaya a tal lugar, ¿cierto? Y quiero hablar un poco de eso, porque Dios obra de maneras que usted y yo no podemos entender, porque siempre esperamos que Dios obre de acuerdo a nuestra condición humana, pero déjeme decirle, Dios no es humano, Dios no es hombre, aunque Dios vivió nuestra humanidad a través de su Hijo, pero Dios no es hombre, Él es Dios, Él piensa como Dios, Él obra como Dios, y a veces Dios manda y da unas órdenes que parecen como irrazonables, como lógicas, pero ¿cómo va a ser? Yo me pongo a pensar en esta situación de ahora, bueno, y si la economía en medio de esta pandemia, entonces ¿cómo va a ser? Déjeme decirle que Dios tiene su plan, Dios tiene su estrategia, Él piensa como Dios, Él obra como Dios, Dios está al control. Y hemos visto a través de toda la Biblia las formas como Dios obra. Dios obra de maneras extrañas. Déjeme decirle, Abraham y Lot estaban en un momento decisivo. En Génesis capítulo 16, 17, estaban en un momento decisivo y tienen que decidir, porque los pastores de Lot y los pastores de Abraham comienzan a tener problemas por el rebaño, por el agua. Y Abraham le dice a Lot, escoge a dónde vas, y si tú vas al oriente, yo voy al occidente. ¿Y sabe, queridos, cuál fue el lugar que le tocó a Abraham? El desierto. ¿Qué futuro podría haber en el desierto? Y fue el lugar a donde Dios guió a Abraham, al desierto. Y déjeme decirle que fue el lugar donde Dios bendijo la vida de Abraham, donde Dios ayudó a Abraham. Ahora, ¿qué tal la manera como obra Dios? Como el pueblo de Israel está 430 años aproximadamente en el desierto, en Egipto, y Dios le da la orden que salgan ¿a dónde? Al desierto, para alimentar tanta gente en el desierto. ¿Eso tendría una lógica humana? Eso no tendría lógica humana, eso no tendría un planteamiento a la manera como el hombre piensa. Pero allí fue donde Dios hizo tantas cosas, porque 40 años estuvo este pueblo en el desierto y Dios no dejó de sustentarlo. Dios hacía que el vestido y el calzado creciera con ellos, y Dios alimentaba a este pueblo allí con codornices, con el maná. Dios de muchas maneras sacó a este pueblo adelante en medio de esta situación en el desierto. Y por toda la palabra usted encuentra, y lo que usted encuentra es a un Dios obrando de maneras que no podemos entender, Dios sacando de situaciones difíciles. Y es allí lo que nos está diciendo la palabra. Viene una sequía, el profeta da esta profecía, evidentemente viene esta sequía sobre la tierra, y Dios le dice a Elías, vaya al arroyo de Querib y escóndase allá. Ese va a ser su refugio, allá usted se va a refugiar.
y iba a pasar algo sobrenatural. Pero yo creo que la vida de Elías estaba siendo tratada, la vida de Elías estaba siendo formada. Somos formados en medio de situaciones difíciles. Somos formados en nuestro carácter en medio de circunstancias difíciles. Y usted me dirá, ¿por qué? Mire, cuando yo fui a investigar un poco acerca de querir, ¿qué significa querir? La palabra querir en el hebreo se escribe con K y se pronuncia así, querit. Y significa, ¿qué significa? Corte, significa cortar, significa fin, significa matar, significa morir, significa pactar, significa perder. Tiene muchos significados. Perecer, raer, talar. Todo eso significa querer. ¿Cómo así? Sí, Dios tenía un proceso con Elías allá. En medio de esta situación difícil, Dios utiliza la situación difícil y Dios tiene un plan para formar la vida de Elías. Imagínese usted, él llega al arroyo, un despeñadero, un desfiladero. Quédese ahí y vienen unos cuervos. Dicen que por la mañana traían pan y carne y en la tarde traían ¿qué? Pan y carne. Y ese era el alimento de él. Ahora, qué extraño, un cuervo, un animal que es carroñero, imagínese usted. Pero yo creo que tenía Dios que tratar la vida de Elías. Yo creo que en él había algo que había que cortar. Había que cortar con la autosuficiencia de él. Había que ponerle fin a él, a una situación, porque déjeme decirle que una situación difícil parece que trae como un fin, pero también trae ¿qué? Un nuevo comienzo. Un fin trae un nuevo comienzo. Y eso tenía que entenderlo. Quizás había cosas que había que matar en Elías, que había que matar, que había que quitar de la vida de él. Y eso lo iba a vivir él en ese proceso. En ese proceso. Habían cosas que habían que raer, que talar. Habían pactos allí, porque era el mismo Dios el que iba a alimentarle a través de la orden que le había dado. Note lo que dice el verso 3, dice, apártate a ti de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Cree usted que Elías no razonaría eso? Probablemente. Probablemente al ver que eran unos animales que eran carroñeros, eran los que le estaban alimentando. Yo creo que aún a veces había que quitar religiosidad del corazón de él. Situaciones difíciles son para trabajar en nuestra vida. Dios trabaja en situaciones difíciles en nuestra vida, porque hay muchas cosas que quitar, hay muchas cosas que ajustar, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas en las que Dios quiere que avancemos. Yo quiero que usted esta mañana piense en eso, se detenga en eso. Dios le manda allí porque allí era el lugar donde él iba a estar seguro. Eso no tenía ninguna lógica humana, pero eso sí tenía un trato de parte de Dios. De hecho, después de que pasa esta situación, ¿sabe a dónde lo envía Dios? A Elías. Lo envía a la casa de una mujer viuda y pobre. Si usted estuviera en la posición de proveerle al profeta, ¿a dónde lo enviaría usted? Estoy seguro que usted lo enviaría a donde una persona adinerada, a donde una persona que tuviera recursos. Pero era una prueba de fe y era una prueba para el profeta, pero a la vez también era una prueba para la mujer. Y vuelvo y reitero, porque el pensamiento de Dios es distinto. Pero Dios estaba tratando a Elías. Más adelante vienen otras situaciones porque el hijo de la mujer muere. Y Elías pensó que estaba ahí en una situación muy difícil. Dios, ¿pero por qué haces eso? Le preguntó Elías, le preguntó a Dios. Aún tiene un reclamo en la misma mujer, pensando que era un castigo de Dios. Y vienen otras situaciones allí. Ahora, quiero hablarte de esto, querer. ¿Por qué querer? Escuche bien esto. Porque querer es un lugar de refugio. Yo quiero decirle algo esta mañana. Dios tiene un lugar de refugio para ti. Dios tiene un lugar de refugio para tu vida.
Es importante que entiendas eso. En esta situación, en este conflicto, en todo lo que estamos viviendo, no temas, porque Dios tiene un lugar de refugio para tu vida. Tienes que encontrarlo, porque nota que Dios estaba haciendo varias cosas en Elías. Dios estaba tratando en Elías varias cosas como su fe. ¿Qué tal su fe? Él tenía que confiar en el Señor, obedecer a Dios. Note que Elías dio pasos de fe. En el versículo 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Hizo conforme a la palabra de Jehová. Queridos, queridas, este es un tiempo para hacer conforme Dios nos está hablando. Para ser conforme Dios nos está dirigiendo. Mire, no tiene lógica. Mire, científicos, expertos hablan y dan un pronóstico difícil. Pero Dios tiene otra palabra. Dios tiene otra palabra. Dios tiene otra respuesta. Dios tiene otro plan. Elías estaba en una situación muy difícil, pero Dios estaba hablándole. Y sabe, Elías determinó que obedecer a Dios. No veía, no entendía, pero obedecía a Dios. Eso es la fe. Dios estaba tratando la fe en él. También estaba tratando su confianza. Debemos de aprender a ¿qué? A confiar en el Señor. No importa. El profeta Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, el salmista David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa las circunstancias, no importa lo que esté aconteciendo, la confianza. Dios estaba tratando la confianza en él. También estaba tratando los prejuicios. ¿Quién le estaban dando de comer? Unos cuervos. Quizá era una persona religiosa. Ese animal es inmundo, ese animal es cochino. Pero era la provisión que Dios le estaba dando. Era por orden de Dios. Las personas a veces menos inesperadas van a obrar en favor de Dios, porque Dios es el que les va a ordenar. A veces el inconverso, a veces la persona que menos esperamos va a tocar la puerta y va a ser enviado por Dios y va a obedecer a Dios, y es para traer bendición, porque las bendiciones a veces llegan a través de las personas que menos lo esperamos. Eran los cuervos. Dios estaba venciendo prejuicios en él. También temores en el corazón de Elías. Habían temores. De hecho, más adelante usted ve que él tiene un gran tiempo con Dios. Él hace un altar, el Señor desciende, los profetas de Baal, él los asesina. Y después de esto, ¿sabe qué pasa? Jezabel amenaza a Elías. ¿Y sabe qué hace? Él sale huyendo, lleno de temor, despavorido. Dios estaba tratando los temores de él, también estaba tratando sus luchas internas. ¿Con qué? Con su temperamento. Elías se caracterizaba por ser un hombre melancólico, un hombre depresivo. Por eso se caracterizaba Elías. Un momento en el que no quería vivir más, donde Dios tiene que hablarle y decirle, Elías, levántate y come. Y tiene que darle varias veces las órdenes, levántate y come. Y Dios le dice, porque largo camino te resta. Que tiene que tratar con el temperamento de él. Y no solamente con el temperamento, sino también con el carácter. Tantas cosas. Queridos, en medio de esta situación Dios está tratando tanto con nosotros. Sí, yo creo que pasamos a veces mañanas en medio del encierro, en medio de todo esto, sacando evaluaciones. Y déjenme decirle, Dios tratando con nosotros, Dios formando cosas. Todo el planeta está viviendo un mismo suceso. Se escuchan cosas por un lado, se escuchan cosas por el otro, pero déjenme decirle que en medio de todo eso, Dios está trabajando. Dios está haciendo algo está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Dios se está moviendo de una manera que no podemos entenderlo. Yo veo a muchos hijos de Dios con su provisión, aunque otros están viviendo condiciones con su provisión, con tantas cosas, y que podemos decirle a Dios, Señor, gracias, porque, Señor, aunque no lo entiendo, tú lo estás haciendo. Porque Dios está trabajando. Dios está en el asunto. Eso puedo ver
Elías. Querir era el refugio que había sido dado por Dios. Cuando usted va al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 3, ahí podemos ver que usted y yo tenemos un refugio en Cristo. Un refugio en Cristo. Se nos ha sido dado ¿qué? Un refugio. Mire, ahora los gobiernos de la tierra han dicho, ¿sabe cuál es el lugar seguro para usted? Su casa. Ese es el lugar seguro para su casa. Ese es su refugio. Pero déjeme decirle que hay un refugio más excelente. Hay un refugio más prometedor. Hay un refugio más elevado. Y no estoy diciendo que sea malo, porque Dios nos está enseñando ahora muchas cosas en casa. Pero hay un refugio más elevado y es su presencia. Es lo que Dios tiene que decirnos y lo que usted y yo estamos entendiendo. Es como usted y yo, de la mano de Dios, podemos ver este panorama. ¿Sabe? En la situación bíblica aquí había un panorama afuera. La gente estaba muriendo. La gente estaba enfrentando situaciones. ¿Quién estaba siendo protegido? Elías. ¿Quién estaba recibiendo las órdenes de Dios? Elías. ¿Quién estaba teniendo el discernimiento y la capacidad para ver las cosas de una manera diferente? Elías. ¿Y sabe quién es el Elías hoy? Somos usted y yo, que somos los hijos de Dios. Y que Dios nos ayude a tener un discernimiento, una claridad, y para no ver el problema, sino a ver a Dios obrando en medio del problema, para ver a Dios trabajando en medio del problema, para que nuestro corazón se aliente y para que usted y yo podamos pasar en victoria este momento que estamos enfrentando. Porque esto, mire, yo tengo una apreciación personal, yo digo, respetando el concepto de muchos, pero así Dios no lo haya creado, no, yo pienso que esto lo está utilizando Dios para confrontar al mundo entero, para confrontarnos como cristianos. Y usted me dirá, ¿y por qué, pastor? Bueno, qué sé yo, quizás antes de que esto sucediera no había tiempo para Dios, quizás estábamos en un estilo de vida muy libertino, quizás estábamos muy apartados de todo esto. ¿Y sabe a qué nos ha llamado Dios en medio de esta situación? Estad quietos. ¿Sabe a qué nos ha llamado Dios? Nos ha llamado la atención, nos ha llamado a que usted y yo lo busquemos a Él, nos ha llamado a que usted y yo pensemos bien, a que tengamos una intimidad más profunda con Él, a que replanteemos nuestra vida, a que organicemos tantas cosas que hay que organizar. Y estoy seguro que después de que pase esto van a haber resultados y cosas muy buenas para el pueblo de Dios en todo el mundo. Dios estaba ya hablándole a Elías. Dios le proveyó un lugar de refugio. Usted y yo tenemos un lugar de refugio en el Señor. Amén. Quiero finalizar esta parte orando y dando gracias a Dios por su vida. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición, que haya impactado su corazón esta mañana. Y usted aliéntese, anímese, siga adelante, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestro Dios está al control de todo. Un abrazo, bendiciones. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana por todos los hermanos allá en su casa, Señor, sus hijos, Dios. Gracias por este tiempo. Hoy hemos participado de la mesa, Señor. Hoy hemos, Señor, recordado y hemos vivido en familia un momento tan especial. Y esta mañana yo quiero pedir, Dios, que usted dé fuerza, Señor. Que usted intervenga, Dios, en cada vida, Señor. Ciña los lomos de fuerza, levante las manos caídas, las rodillas endebles. Por favor, obre de una manera poderosa, Señor, en todo lugar, Señor, porque este video llega a lugares del mundo, Señor. Y pedimos por esas personas que hoy están enfrentando momentos difíciles. Levánteles, Señor. Oh Dios, fortalezca, Señor, a todas estas personas que esta mañana están sufriendo, Dios, por todo esto, Señor, quizás sin empleo, quizás sin el alimento. Dios, provea, Señor, envíe, Señor, la provisión
y su ayuda, Señor, porque usted, Dios, conoce la situación de cada uno. Obre poderosamente. También esta mañana queremos orar por las personas que hoy, Señor, nos escuchan por primera vez. Señor, y que su corazón se abra en medio de esta situación y ese rayo de esperanza que es su palabra venga e ilumine ese corazón y esa persona hoy pueda, Señor, orar y decirle: Señor, hoy perdona mis pecados y hoy te recibo, Señor, hoy te necesito, Señor. Ven y sé el Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si usted ha hecho esa oración y nos escucha por primera vez, qué bueno que se contacte con nosotros. En la página ahí está nuestra información, porque queremos saber de usted, queremos ayudarle, queremos que usted siga avanzando en los caminos de Dios, porque creemos que usted es importante para Dios. Muchas gracias por este tiempo, por su atención. Bendiciones. Hasta una próxima.